Nadie lo vio venir, pero el joven que durante años caminó en silencio por los pasillos más vigilados del mundo acaba de cumplir 20 años convertido en una figura tan enigmática como poderosa. Barron, el hijo más desconocido de Donald Trump, ha dejado de ser aquella presencia casi invisible que apenas aparecía en contadas ocasiones para transformarse en un personaje que despierta curiosidad, sospechas y, sobre todo, una creciente atención mediática. Durante años fue el gran misterio de una familia acostumbrada al ruido, al foco constante y a la controversia pública, pero él eligió otro camino, el de la discreción, el de la observación y, según muchos, el de la influencia silenciosa. Desde su nacimiento su vida estuvo marcada por el contraste. Mientras sus hermanos ocupaban titulares, protagonizaban negocios, declaraciones y polémicas, Barron parecía mantenerse en un segundo plano cuidadosamente protegido por su madre. Melania siempre ejerció un papel clave en ese blindaje, construyendo alrededor de su hijo una especie de burbuja en la que el ruido exterior apenas penetraba. No era casualidad. Para ella, Barron no solo era su hijo, sino su prioridad absoluta, y en ese sentido tomó decisiones que lo alejaron de la exposición mediática incluso en los momentos en los que la familia estaba en el centro del huracán político. Sin embargo, crecer en ese entorno no podía pasar desapercibido para nadie. Barron se crió entre reuniones de alto nivel, conversaciones estratégicas y una constante sensación de que cada paso que daba su familia tenía repercusiones globales. Ese contexto moldeó su carácter de una manera muy distinta a la de sus hermanos. Mientras otros optaban por la visibilidad, él desarrolló una personalidad más reservada, analítica y calculadora. Quienes han coincidido con él en entornos privados aseguran que siempre mostró una inteligencia poco común, una capacidad de observación que le permitía entender dinámicas complejas sin necesidad de intervenir directamente. Al cumplir 20 años, esa etapa de aparente invisibilidad ha comenzado a resquebrajarse. Poco a poco, han empezado a surgir informaciones que lo sitúan en un papel mucho más activo del que se creía. Se habla de reuniones privadas, de conversaciones estratégicas en las que su opinión no solo es escuchada, sino valorada. Algunos incluso lo describen como un asesor en la sombra de su propio padre, alguien que, lejos de los focos, aporta una perspectiva distinta, más fresca, pero igualmente incisiva. No hay confirmaciones oficiales, pero el simple hecho de que estas versiones circulen con fuerza dice mucho del cambio de percepción que se está produciendo. En paralelo, también han aparecido indicios de su faceta empresarial. A diferencia de otros miembros de la familia, Barron habría optado por explorar caminos menos evidentes, alejándose de los negocios más tradicionales para adentrarse en sectores más modernos, donde la tecnología y la innovación juegan un papel fundamental. Aunque los detalles son escasos, se habla de inversiones inteligentes, de movimientos calculados y de una estrategia que combina discreción con ambición. No busca el reconocimiento inmediato, sino construir algo sólido a largo plazo. Ese enfoque encaja perfectamente con la imagen que siempre se ha tenido de él, alguien que prefiere moverse en la sombra, que entiende el valor del silencio y que sabe que el poder no siempre necesita ser exhibido para ser efectivo. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, Barron parece haber aprendido que la ausencia también puede ser una forma de presencia, quizás incluso más poderosa. Pero si hay alguien que ha estado siempre a su lado, esa ha sido su madre. La relación entre ambos es descrita por quienes los conocen como especialmente estrecha, casi simbiótica. Melania no solo lo protegió durante su infancia, sino que también influyó en su manera de entender el mundo. Su elegancia, su control emocional y su capacidad para manejar situaciones complejas con aparente calma parecen haber dejado una huella clara en él. Para muchos, Barron es en cierto modo una extensión de esa filosofía: menos ruido, más estrategia. Ese vínculo también explica por qué se le considera el ojito derecho de su madre. No se trata solo de favoritismo, sino de una conexión profunda basada en años de convivencia y decisiones compartidas. Mientras el entorno familiar se movía a gran velocidad, ellos construyeron su propio ritmo, más pausado, más reflexivo. Esa complicidad ha sido clave para que Barron pudiera desarrollarse sin quedar atrapado en la vorágine mediática. Ahora, con 20 años recién cumplidos, el escenario ha cambiado. La pregunta ya no es quién es Barron, sino qué papel está dispuesto a asumir en el futuro.
Algunos creen que seguirá manteniendo su perfil bajo, consolidando su influencia desde la discreción. Otros piensan que tarde o temprano dará un paso al frente, aprovechando su preparación y su conocimiento del entorno para ocupar un lugar más visible. Sea cual sea el camino que elija, lo cierto es que su figura ya no pasa desapercibida. En este punto su historia se vuelve especialmente interesante porque rompe con muchas de las expectativas que se tenían sobre él. Durante años fue fácil asumir que sería simplemente el hijo menor, el que permanecía al margen mientras los demás ocupaban el escenario principal. Pero esa narrativa ha quedado obsoleta. Varrón ha demostrado que el silencio no es sinónimo de ausencia, sino, en muchos casos, de preparación. Hay quienes ven en él una nueva generación, alguien capaz de reinterpretar el legado familiar desde una perspectiva distinta. No se trata de repetir fórmulas, sino de adaptarlas a un contexto cambiante donde la influencia se ejerce de maneras mucho más sutiles. En ese sentido, su perfil encaja con una tendencia más amplia, la de líderes que prefieren operar detrás de escena, moviendo piezas sin necesidad de protagonismo constante. Al mismo tiempo, su juventud añade un elemento de incertidumbre que lo hace aún más fascinante. Con solo 20 años, todavía tiene margen para redefinirse, para explorar diferentes caminos y para sorprender incluso a quienes creen conocerlo. Esa combinación de misterio potencial y contexto privilegiado lo convierte en una figura difícil de ignorar. En definitiva, Varrón ha pasado de ser una incógnita a convertirse en una de las piezas más intrigantes de su entorno. Su historia es la de alguien que creció en el centro del poder, pero eligió observar antes de actuar, aprender antes de exponerse. Ahora, en el inicio de su vida adulta, todo indica que ese proceso de preparación empieza a dar sus frutos. Y aunque todavía queda mucho por descubrir, hay algo que parece claro: el joven que durante años fue el más desconocido ya no lo es tanto, y su nombre empieza a resonar con una fuerza que pocos habrían imaginado. Y es precisamente en ese momento de transición, cuando la curiosidad empieza a transformarse en atención real, donde su figura adquiere una dimensión completamente distinta, casi inesperada incluso para quienes han seguido de cerca la trayectoria de su familia durante décadas. Porque si algo empieza a quedar claro es que Varrón no es una simple extensión del apellido que lleva, sino alguien que ha ido construyendo, paso a paso y sin hacer ruido, una identidad propia que ahora comienza a asomar con fuerza. Quienes han tenido la oportunidad de coincidir con él en círculos reducidos hablan de una presencia que impone sin necesidad de palabras, de una seguridad tranquila que no busca imponerse, pero que se percibe desde el primer momento. No es el tipo de personalidad que llena una habitación con gestos exagerados o discursos grandilocuentes, sino más bien todo lo contrario: observa, escucha, analiza y cuando interviene, lo hace con una precisión que sorprende. Esa forma de comunicarse, tan alejada del estilo habitual en su entorno, es probablemente una de las claves que alimentan el aura de misterio que lo rodea. En ese sentido, su supuesto papel como asesor en la sombra no resulta tan descabellado como podría parecer en un primer momento. No porque exista una confirmación oficial, sino porque encaja con la lógica de alguien que ha crecido viendo cómo se toman decisiones de gran impacto y que ha aprendido, desde muy joven, a detectar patrones, a anticipar movimientos y a entender las consecuencias de cada paso. En un entorno donde la estrategia lo es todo, alguien con esa capacidad puede convertirse fácilmente en una pieza valiosa, incluso si su contribución no se hace pública. A esto se suma su perfil empresarial, que empieza a dibujarse con trazos cada vez más definidos. Lejos de seguir un camino evidente, todo apunta a que ha optado por explorar sectores que requieren una mentalidad diferente, más adaptada a los tiempos actuales. Tecnología e innovación, nuevas formas de negocio, ámbitos donde la intuición y la capacidad de anticipación son tan importantes como los recursos. Y aunque los detalles concretos siguen siendo escasos, la narrativa que se construye a su alrededor sugiere a alguien que no se limita a observar, sino que también actúa, aunque lo haga sin buscar reconocimiento inmediato. Este enfoque además refleja una comprensión bastante madura del poder y de cómo se ejerce en el mundo contemporáneo. Porque si algo ha cambiado en los últimos años es la forma en la que se construye la influencia. Ya no se trata únicamente de aparecer, de hablar o de ocupar titulares, sino de saber cuándo hacerlo y sobre todo cuándo no. En ese juego de equilibrios, Varrón parece moverse con una naturalidad sorprendente para su edad,
como si llevara años preparándose para ello. Por supuesto, no se puede entender su evolución sin tener en cuenta el papel que ha jugado su entorno más cercano. La figura de su madre sigue siendo fundamental, no solo como apoyo emocional, sino como guía en muchos aspectos. Melania siempre ha proyectado una imagen de control, de elegancia contenida, de saber estar incluso en los momentos más complejos, y todo eso parece haber calado profundamente en su hijo. Esa capacidad para mantener la calma, para no dejarse arrastrar por la presión externa, es algo que se aprende y en su caso, parece haberse convertido en una de sus principales fortalezas. Al mismo tiempo, la influencia de su padre, aunque distinta, también ha dejado huella. Crecer cerca de alguien acostumbrado a moverse en escenarios de máxima exposición implica desarrollar una comprensión muy particular del riesgo, de la oportunidad y de la importancia de cada decisión. Sin embargo, lo interesante es que Varrón no parece haber replicado ese modelo de manera directa, sino que lo ha reinterpretado, adaptándolo a su propia forma de ser. Es como si hubiera tomado lo esencial y hubiera descartado lo accesorio, construyendo así un estilo propio que combina lo mejor de ambos mundos. Esa dualidad es, probablemente, uno de los elementos más fascinantes de su personalidad. Por un lado, la discreción, la contención, el análisis; por otro, la ambición, la capacidad de influencia, la comprensión del poder. No son rasgos incompatibles, pero sí poco habituales en alguien tan joven. Y es precisamente esa combinación la que hace que su figura genere tantas expectativas de cara al futuro. Porque si algo empieza a perfilarse con claridad es que su historia está lejos de haber alcanzado su punto álgido. De hecho, todo indica que lo que estamos viendo ahora es apenas el inicio de una etapa en la que su papel podría volverse mucho más relevante. La cuestión no es tanto si dará un paso al frente, sino cuándo y en qué términos lo hará. Y ahí es donde entran en juego múltiples variables: sus propias decisiones, las circunstancias externas, las oportunidades que se presenten y, por supuesto, la evolución del contexto en el que se mueve. Mientras tanto, el interés por su figura no deja de crecer. Cada aparición, cada detalle, cada rumor es analizado con lupa, intentando descifrar qué hay detrás de ese joven que durante tanto tiempo permaneció en segundo plano. Y aunque todavía quedan muchas incógnitas por resolver, hay algo que ya no admite discusión: Varrón ha dejado de ser una figura secundaria para convertirse en un protagonista potencial, alguien cuya trayectoria merece ser seguida con atención. Quizás lo más llamativo de todo esto es que, a diferencia de otros casos similares, su ascenso no está marcado por un momento concreto, por un acontecimiento que lo haya catapultado de repente al centro de la escena. Es más bien un proceso gradual, casi imperceptible, en el que cada pieza encaja poco a poco hasta formar una imagen más completa. Y esa forma de evolucionar, tan silenciosa pero constante, es coherente con todo lo que se sabe de él. En ese contexto, su 20º cumpleaños adquiere un significado simbólico que va más allá de la cifra. No es solo el paso a una nueva década, sino también el inicio de una etapa en la que las expectativas aumentan y las decisiones empiezan a tener un peso diferente. Es el momento en el que deja atrás definitivamente la etiqueta de el más joven, para convertirse en un adulto con capacidad de definir su propio camino. Y si algo sugiere todo lo que se ha ido conociendo hasta ahora es que ese camino no será convencional. No seguirá necesariamente las reglas establecidas ni responderá a las expectativas más evidentes. Varrón parece estar construyendo algo distinto, algo que combina la herencia que ha recibido con una visión propia que todavía está en desarrollo, pero que ya empieza a intuirse. En definitiva, la historia de ese joven que creció lejos del foco pero siempre bajo la sombra del poder está entrando en una nueva fase, una en la que el misterio no desaparece pero sí se transforma. Ya no se trata solo de lo que no se sabe, sino también de lo que empieza a revelarse, de las pistas que permiten imaginar un futuro en el que su nombre podría tener un peso mucho mayor del que muchos anticipaban. Y es precisamente esa mezcla de incógnita y potencial lo que convierte su figura en algo tan difícil de ignorar como de descifrar.